¿Es el cristianismo en su esencia igual que otras religiones? Si lo pones en una olla y lo cocinas junto con el judaísmo, el hinduismo, el islam, el budismo y el resto de las religiones, ¿sabría a lo mismo? ¿Qué es religión? Igual que como denominamos a la mente en pensamientos e ideas, pero también lo podemos catalogar como impulsos electromagnéticos y químicos, las religiones proponen que la esencia del hombre no se encuentra solamente en su cuerpo físico, sino en su alma. Y así como el cuerpo necesita alimentos para no morir, el alma también tiene necesidades. Y si no es alimentada, morirá. Cada religión entonces se propone ser un alimento para este plano espiritual. ¿Esta guía y estos alimentos son todos iguales? El Jesús histórico de Nazaret contó un cuento de un padre, dos hijos y una empresa familiar. Era costumbre que una vez padre moría, los hijos se dividieran la empresa, pero el hijo más joven dijo: "No puedo esperar a que mueras, dame mi parte ahora". El padre, aunque conocía el corazón de su hijo, le dio la parte correspondiente de su herencia. Tan pronto como la recibió, se fue muy lejos y abandonó a su familia. Se gastaba su dinero haciendo fiestas, comiendo y pagando a las prostitutas. Se portaba como un animal. Hasta que de pronto notó que sus bolsillos estaban vacíos. En su desesperación encontró un trabajo, el cual consistía en alimentar a los cerdos. Pero hubo una crisis y no pudo reunir el dinero suficiente para poderse sustentar. Se encontraba quebrado y deseaba comer el desperdicio de los cerdos, cuando se supone que hasta incluso los trabajadores de su padre tienen comida de sobra. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que debe hacer este padre? ¿Lo debe dejar regresar a casa? ¿O quizás piensas que si trabaja muy duro, algún día podrá recompensar a su padre todo lo que le debía? ¿No? Vamos a ver cómo es que Jesús terminó esta historia. El hijo decidió que tenía que regresar y suplicarle a su padre para que le diera el trabajo con el salario más mínimo. Pero todavía cuando venía lejos, su padre lo vio, corrió hacia él y lo abrazó. Arrepentido, el hijo le suplicó: "Padre, de hoy en adelante ya no merezco ser llamado tu hijo". Pero el padre ordenó que le pusieran una capa muy fina y un anillo, y dijo a sus trabajadores: "Vayan por los mejores animales y preparemos un banquete de bienvenida, porque este era mi hijo que estaba muerto y ha regresado a vida. Él estaba perdido y ha sido encontrado". Aunque Jesús dijo que esto era como un cuento, él en realidad nos estaba describiendo la relación que nosotros podemos tener con Dios. Jesús está enseñando que si nos acercamos al Padre, Él nos perdonará por todo lo malo que hemos hecho. El judaísmo enseña que uno puede expiar sus propios pecados, cambiando su comportamiento y rezando. El Islam nos dice que nosotros nos podemos mover hacia el paraíso con los 5 pilares. El hinduismo nos dice que si nosotros guardamos un buen karma, será suficiente. Nosotros nos reuniremos con Brahma. El budismo habla de que nosotros podemos ser discipulados y guiados hacia el nirvana. Pero en este cuento, el padre abrazó a su hijo y lo alimentó antes de que él hiciera cualquier cosa. ¿Por qué? Porque para Jesús es imposible que una persona recompense con obras lo malo que hizo ante Dios. Dios es un juez justo, que no puede ser sobornado con cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Jesús habla de que cuando morimos nos enfrentamos a ese Dios. Y ninguno de nosotros somos moralmente perfectos, todos hemos pecado. Y ninguno de nosotros podremos ser justificados con base en nuestras obras. Y la pregunta es, ¿hay esperanza para nosotros? Jesús dijo que sí, y dio su vida por eso. Él reclamó ser Dios en la carne, y vino a pagar la deuda que teníamos con su propia vida, el justo por los injustos. Ahora cualquiera que lo reconozca como su Señor y Salvador obtendrá el perdón de sus pecados, obtendrá la fuerza para cambiar y la vida eterna con Él. Otras religiones nos enseñan que la salvación la podremos obtener por medio de buenas obras, de sacrificios, de meditaciones o de penitencia, pero el cristianismo nos dice que solamente es por medio de gracia. Todos los otros fundadores de religiones reclaman que tienen ese pan para el alma, pero Jesús dijo ser el pan mismo, el pan de vida. Solamente debes confiar en Él y seguirlo. Por favor, no te vayas sin darle like, comentarlo y suscribirte a este canal. Eso nos ayudaría bastante para seguir haciendo esta labor. Esto es El Peso de la Fe y recuerda que las buenas noticias se comparten.